Muy bien. Pues ya está. Pues vamos a seguir avanzando con con, est- con las declaraciones que ha hecho, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, yo quiero hacer una cosa también, otra cosa que quiero hacer aquí con respecto a este vídeo, es que quiero quiero ayudar a ese analista, ¿vale? Por así decirlo, a ese exoficial británico. Por lo tanto, voy a hacer todo este trabajo, lo voy a hacer de tal forma de que pueda darle al Sherman, al EC8, las mayores ventajas posibles, ¿vale? O sea, todo lo que empíricamente se me permite hacer, voy a hacerlo de tal forma para darle la máxima ventaja al Sherman, ¿vale? Entonces, eh, por lo tanto, él ha dicho un T-72 en Ucrania. Un T-72 en Ucrania, pues estaríamos hablando de un T-72P3, que es uno de los T-72 más comunes que hay ahora mismo en Ucrania, ¿no? Sin embargo, vamos a dejar este T-72B3 a un lado, ¿vale? Y vamos a comparar esas declaraciones con un T-72 Ural de 1973. O sea, vamos a comparar el Sherman EC8 con el T-72, con la primera versión de todas el T-72, que entró en servicio en 1973. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces vamos a seguir con este tema. Ahora que hemos tratado el marco de este vídeo, donde vamos a revisar el Sherman EC8 contra este 72 Ural. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la primera declaración que él ha hecho. La primera declaración que él ha hecho es que el Sherman, que el cañón, o sea, the Sherman 76 mm would likely penetrate the T-72's armor. O sea, el 76 mm del Sherman probablemente penetraría el blindaje del T-72. Vale. Pongamos a prueba esa declaración. Vamos a ver lo que la realidad nos cuenta. Aquí vemos un extracto de una fuente que pone World War II Ballistics, Armor and Gunnery, Albany, New York, Obama Express 2001. ¿Vale? Esto es un libro de la balística de carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. El texto lo tenéis ahí en inglés, copiado y pegado, traducido abajo al español. El 76 milímetros era capaz de noquear a un Panther a distancia de combate normal desde el lado o el trasero, pero no podía superar la placa frontal de la barcaza, debido a que ésta está colocada a un ángulo de 55 grados, y la placa de 88 milímetros de grosor tiene un grosor luego efectivo debido al ángulo, porque es una placa que normalmente, a ver, como digo yo, segundo, es una placa que está así, ¿vale? Y ahora, entonces tiene aquí un grosor de 80 milímetros. Y claro, en el Panther se coloca a 55 grados, ¿no? Entonces viene el proyectil por aquí, y entonces tengo el efecto de un blindaje inclinado, ¿vale? Entonces luego medido bajo el eje horizontal, tengo ya un grosor efectivo de 140 milímetros. Entonces, ya aquí vemos, esto es prueba de tiros reales, y con respecto a este dato, aquí estamos hablando del proyectil M62. El proyectil M62, estas eran sus capacidades, ¿vale? O sea, no superaba 80 milímetros de grosor colocado a un ángulo de 55 grados. No lo superaba ni a quemarropa. Vale. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver qué más tenemos. Esto es un diseño gráfico de la construcción del primer T-72 Ural, ¿vale? Y aquí, fijaos aquí ahora lo que pone, un segundito, voy a colocarlo así para que podáis ver mi ratón. Ahora fijaos en esta página,
en este dato, el blindaje del primer T-72 de todos, aviso que, solo porque no sepa, en todas las posteriores versiones de T-72 el blindaje fue siempre mejorado, siempre, ¿vale? Entonces, en el T-72 Ural, el primero de todos, tenía un blindaje compuesto que es conocido internacionalmente como el 80-105-20. Eso significa que es un blindaje compuesto de 3 capas. La primera capa son 80 milímetros de acero laminado, o sea, RHA. Luego tenía 105 milímetros de textolito, que era ese material que habían colocado para mejorar la protección contra cargas huecas. Y luego tenía una segunda placa de acero de nuevo de 20 milímetros. ¿Vale? Entonces, ¿os acordáis lo que he dicho? No penetra 80 milímetros a un ángulo de 55 grados. Y aquí tenemos 80 milímetros en la primera placa colocada a 68 grados. O sea, tengo un efecto de rebote, de blindaje inclinado aún bastante más bestia. Entonces, esos son ya 80 milímetros. Ya estamos hablando del textolito, ni estamos hablando de la segunda placa de acero de 20 milímetros, que también habría que penetrar. O sea, ahí ya estamos viendo que la cosa pinta muy mal. Pinta muy mal para nuestro Sherman, ¿vale? O sea, con el M62 queda obviamente claro, o sea, el proyectil M62 del Sherman queda obviamente claro que no puede penetrar el frontal de la barcaza, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, pero ¿qué pasaría? Pero es que había más municiones para el Sherman disponible. ¿Qué pasaría si le damos la munición más potente que había? Vale, venga, vamos a ayudar al Sherman. Vamos a echarle una mano y vamos a darle la munición más potente. En este caso, tenemos como munición más potente, tenemos el, High Velocity Armor Piercing M93. ¿Vale? Esto es una munición subcalibrada. O sea, es como una flecha con casquillo desechable, pero en vez de una flecha es una bala. O sea, una bala con casquillo desechable. O sea, una munición subcalibrada que se define como HVAP, que es lo que ya habíamos hecho en el vídeo anterior. ¿Vale? Es la primera munición anticarro subcalibrada que fue introducida por primera vez para carro de combate durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y esto era lo más potente que hay para el cañón del Sherman, ¿vale? Muy bien. M93. Y es un APD, High Velocity Armor Piercing. O sea, High Velocity Armor Piercing es la definición americana del proyectil APDS, ¿vale? Y entonces aquí sabemos que, luego pone aquí, penetration of armor at 30 degrees from the vertical at 2 ranges. O sea, 30 grados del vertical, del eje vertical, lo cual significa que sobre el eje horizontal estamos hablando a 60 grados. Entonces, eso significa que penetraría 157 milímetros a 500 metros a 60 grados. ¿Vale? Muy bien. Disparando en un ángulo 90 grados, o sea, ángulo perpendicular, esta munición consigue como máximo 239, a ver si se ve aquí, 239 milímetros a 100 metros de distancia. Eso es lo máximo, ¿vale? Muy bien. Pero ojo, si luego nos miramos, pasamos a 500 metros de distancia, aquí, vemos 500 metros de distancia, penetramos 208 milímetros. ¿Vale? Eso en un ángulo perpendicular. ¿Vale? Si luego traspasamos esos 500 metros a la tabla de arriba, vemos que solo penetra efectivamente 157 milímetros. ¿Vale? Muy bien.
Seguimos. La cosa no está perdida, ¿vale? Entonces, estamos aquí hablando de una penetración de cientos, o sea, mantener este dato en mente, es un proyectil que penetra a quemarropa 239 milímetros, a 100 metros de distancia. 230, acordaos de ese número, 239, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar al chieftain. Esto es un chieftain de Irán. Los chieftain iraníes utilizaban, eso era durante la guerra de Irak-Irán, 1980 hasta 1988, utilizaban lo que era el proyectil L-15, que es un proyectil APDS, o sea, es de construcción prácticamente igual que el proyectil M93 del Sherman, ¿vale? Y este proyectil es para el calibre de 120 milímetros, ¿vale? Y penetra, este proyectil penetra 335 milímetros a 1000 metros de distancia y a 90 grados, ¿vale? A 1000 metros de distancia y a 90 grados tenemos 175 milímetros, ¿vale? O sea, este proyectil penetra, o sea, el chieftain significa que penetra prácticamente, sí, casi el doble a la misma distancia. Estamos 335 milímetros, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué se demostró? Se demostró que luego en los sucesos de tiros reales se demostró que este proyectil no conseguía penetrar, o sea, solo conseguía penetrar el blindaje del T-72 Ural iraquí, a distancias de menos de 900 metros. Si tenemos 335 milímetros a 1000 metros, y eso no es suficiente porque tengo que acercarme otro poquito más, porque es munición cinética, cuanto más cerca disparo, más pegada tengo. Entonces, si yo tengo que disparar a menos de 900 metros, entonces se puede decir que yo estoy hablando ya de una penetración no de 335, sino que yo voy a necesitar, vamos a hacerlo de forma muy chapucera, ¿vale? 335 dividido 900 metros por 1000, o sea, 300, o sea, 372 me sale empíricamente, me parece mucho, vamos a estar a favor, vamos a decir 350 milímetros. O sea, yo necesito 350 milímetros, o sea, necesito una penetración de 350 milímetros con munición APDS para penetrar el frontal del T-72. ¿Y cuánto consigue nuestra M93? A quemarropa, aquí lo vemos, 239. O sea, se queda corto por unos 100 milímetros como mínimo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo está la torre. La torre del T-72 Ural. La primera torre es completamente de acero colado. ¿Vale? Aquí de nuevo recordamos, vamos a recordar este número, 239 milímetros. ¿Vale? 239, aquí 239, muy importante. La torre es de acero colado, o sea, aquí no tenemos nada de reactivo, ni de compuesto, ni nada, es simplemente un gigantesco cacho de acero colado. Esa es la torre del T-72 Ural, ¿vale? O sea, es en ese aspecto un híbrido porque no tenían del todo un blindaje compuesto. Es un blindaje de 1973, ¿vale? Y aquí vemos un dato de
de un informe de la CIA americano, donde miden el grosor de la torre T-72 Ural justamente a la parte derecha de donde está la ametralladora coaxial. La parte izquierda un poquito más delgada, o sea, la zona directamente alrededor del cañón suele ser siempre un poquito más delgada, pero en cuanto ya pasamos lo que son los cachetes en sí, o sea, los mofletes de la torre, fijaos aquí el dato que pone. Medida Scale Measures 475 milímetros. El M93 penetra 239 a quemarropa. Este tiene 475 en el frontal. No penetramos, ni siquiera quemarropa, ¿vale? Aquí tenemos otra medida, ¿vale? Aquí hemos dicho, bueno, es que esta es el T-72 tiene una torre redondeada, y claro, entonces el grosor depende de dónde exactamente lo están midiendo, ¿vale? Vamos a pasar. Aquí vemos una foto tomada en el borde superior de la mejilla cerca del techo, por donde está colocado el visor. Y aquí el grosor es de 310 a 320 milímetros. Pone aquí. Aquí vemos aquí el borde, ¿vale? Y si ahora aumentamos, luego veis aquí lo que es el borde de la torre y veis que está por los 448 por ahí, en ese lugar exactamente donde está midiendo. O sea, 330, o sea, un sitio en la parte de arriba donde es más delgado tampoco penetramos. Vale. Seguimos. 12. Finalmente, ¿qué sabemos? Como ya sabemos, estadísticamente el 70% de los ataques vienen dentro de los 35 grados a izquierda y derecha del eje longitudinal del carro, ¿vale? Según Mikhail Baryatinsky, autor del libro T-72, Blindaje Ural contra la OTAN, el grosor del frontal de la torre a este ángulo, o sea, si yo cojo esa misma torre y la mido desde un ángulo de 35 grados, o sea, diagonal hacia el frente, sigo consiguiendo 410 milímetros. A lo que luego habría que añadir unos ángulos de entre 10 y 25 milímetros porque la torre es redonda y todas esas cosas, pero no vamos a rompernos el coco con eso, ¿vale? A un ángulo de 35 grados... bueno, sí, vale, eso es frontal, o sea, queda claro que el frontal no penetramos. Ahora vamos a ver el ángulo diagonal. Y aquí, ojo, un dato muy importante. A un ángulo de 35 grados, incluso el lateral de la torre, que tiene 80 milímetros, que es lo mismo que tenía el frontal de la barcaza del Panther, pasa a tener un grosor sobre dicho eje de 243 milímetros. O sea, ni siquiera disparando a 35 grados a quemarropa tampoco penetro. ¿Vale? Y aquí de nuevo vamos a ver otra cosita. Fijaos ahora de nuevo en este gráfico, pero ahora en este. Lateral de la barcaza, 80 milímetros. 80 milímetros. O sea que si yo disparo a 35 grados, ya sea contra la torre o contra la barcaza, no voy a penetrar. ¿Vale? No penetra. Ahí te quedas. A quemarropa. No a distancia de combate. Estamos hablando de un tiro a quemarropa. En el mundo de la guerra acorazada, quemarropa estamos hablando de 100 metros de distancia. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, resumimos. Resumen final. El Sherman EC-8, usando su munición más potente, M93 APDS, no puede penetrar el frontal del T-72 Ural. Blindaje barcaza 80-105-20, torre de acero colado 475 milímetros. A ninguna distancia de combate y desde ningún ángulo. O sea, ni siquiera distancia de combate. O sea, a ninguna distancia y desde ningún ángulo. Aquí me equivocaba, aquí otra vez con fallo escribiendo aquí. La única opción probable son disparar al trasero o al lateral de la barcaza siempre cuando se impacte limpiamente, empieza el tren de rodaje y no haya ningún tipo de protección, faldones de distintos tipos. Esa es la única
opción empírica y real de que un EC8 pueda penetrar el blindaje de un T-72, o sea, disparando directamente en el trasero o colocando un tiro desde el lateral, en la torre o en el lateral de la torre o en el lateral de la barcaza. Ojo, siempre y cuando, pero el tiro tiene que ser limpio, ahí no puede haber nada. O sea, estamos hablando de colocar un tiro a un T-72 que no tiene ninguna protección lateral. Tendrías exactamente que impactar en este hueco, en esta franja marcada en rojo por mí. Porque en cuanto tira más por arriba, tira más por abajo, ya le das a la rueda o le das a la parte de arriba del tanque de combustible o lo que sea, cualquier cacho de acero, ¿no? Y ya ahí, si penetra o no, ya otra cosa. Pero aquí queda claro, o sea, empíricamente yo tengo que acercarme mucho y colocar el tiro exactamente en estos huecos. Y eso solo si no tiene blindaje, si no tenemos ningún faldón, lo cual a día de hoy no existe. Todos los carros van con faldones con un blindaje pesado. Y el lateral de la torre de los carros actuales tienen esto de aquí. O sea, tienen estos ladrillos reactivos LEDA o estos, o los Contact 5. Contact 5 o el Relict, que también se puede colocar. O sea, ahí ya lo ves. O sea, solo tengo una probabilidad para el EC8 con la mejor munición solo desde al lado, desde cerca, y no debe haber nada. Ningún tipo de faldón, ni ningún tipo de protección adicional. Tengo que darle exactamente en ese hueco. Entonces es posible. Ojo, en un T-72 Ural, no en un B3 o los demás T-72 que se ven por Ucrania. Ya sea el AMT, el UE1 de Ucrania o otros. ¿Vale? Por eso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí ya hemos terminado con nuestra primera parte. Entonces ya aquí vemos que eso de que el EC8 penetra el blindaje de un T-72 en Ucrania, ahora mismo está colocado en Ucrania, es prácticamente, solo se puede conseguir, visto desde la práctica, si le das en el culo. Lateral o frontal o diagonal, no te comes ni una rosca, ni siquiera quema ropa, ¿vale? Y aquí yo he hecho ya todo lo posible para darle al EC8, o sea, al Sherman la mayor ventaja posible, ¿vale? Muy bien.